cada vez, cada vez menos atingente al hospital por la cantidad de córneas que tenemos. Desgraciadamente, digo, porque esto es una inequidad enorme. En el área privada uno opera córneas, las programa, digamos, en forma absolutamente electiva. Y también es un tema bastante específico, por lo tanto, así que pido les disculpas del caso, pero yo estaba atravesado hace mucho tiempo eh, con evaluar, digamos, los astigmatismos postoperatorios y sobre todo a largo plazo, que uno ya va teniendo pacientes de decenas de años, seguimiento de mucho tiempo. Y tenía la impresión de que había muy buenos resultados y otros no tan buenos y otros bastante desafiantes, diría yo. Así que quise evaluar esto, hicimos un trabajo que lo presentamos en el Congreso y también hice una revisión más o menos para ordenarnos un poco con respecto a esto. Eh, Sabemos que el éxito en la queratoplastía no depende de la transparencia. Podemos tener una tremenda transparencia, una córnea delgada, muy clara, pero lo importante es que ese paciente vea y que esa córnea permita ver. Como este caso, que lo llegué a filmar porque... ¿no? Se ve por el lado. Es raro. Bueno, la cosa es que este paciente sin corrección, ojo único, sin corrección ve 20/40 o 20/30, creo, lo cual no es habitual y no nos deja de extrañar, por eso que lo filmé. Eh, y eso porque existen una serie de factores que son la causa del astigmatismo, que en general es alto postoperatorio en la queratoplastía. Y existen muchos factores. Los primeros son los factores relacionados al donante, ¿cierto? Eh, el donante puede ser muy irregular, el donante puede ser muy delgado en una zona y no en otra, como ocurre en los queratoconos. El lecho del receptor tiene que estar también trepanado en forma muy regular. Debe haber una buena posición del receptor donante, un buen centramiento de la trepanación con respecto al eje visual, ojalá, cosa que tampoco a veces es muy fácil en los queratoconos cuando están muy desplazados. El tamaño también es importante en el astigmatismo, el tamaño del injerto. Mientras más grande los injertos, va a haber menos astigmatismo, menos inducción de la sutura hacia el centro de la pupila, ¿cierto? Y por lo tanto, menos astigmatismo subjetivo finalmente. Pero el problema del tamaño es que en la medida que uno crece, se acerca al limbo y hay mayor riesgo de rechazo. Aquí tenemos la famosa Big Bubble que nos salió ayer. Este es un paciente ayer que editamos ayer que no salió perfecta, pero salió. No siempre sale perfecta, pero cada vez sale más, digamos, con mayor seguridad. Y podemos ver de que en la siguiente, la marca de los bordes es fundamental para que el corte sea muy perpendicular y no quede un escalón. Escalón que puede producir problemas con la cicatrización, problemas con la herida y problemas con y por lo tanto un astigmatismo importante. La posición de los bordes. En el fondo, la queratoplastía, para evitar el astigmatismo, está llena de pequeños detalles. Y esos detalles uno no los debe despreocupar desde el inicio, desde la trepanación del receptor, pasando por la trepanación del donante, por la sección de los bordes, el centramiento y, como digo, finalmente la sutura. Ahí se revienta la famosa Big Bubble en el queratocono, ¿cierto? Y tenemos que hacer una sección muy perpendicular del estroma. Y aquí esta marca nos permite saber hasta dónde tenemos que cortar
el estroma. Tiene que ser perpendicular y absolutamente en el borde señalado. Porque el donante va a ir en un tamaño que va a ser 0,25 milímetros más, pero que tiene que calzar perfecto, y no solo calzar perfecto en el diámetro, sino que calzar perfecto en la altura, ¿ya? Y ser suturado, como vamos a ver a continuación. Bueno, en estos casos se saca, ¿cierto?, el endotelio, y que está disponible ese endotelio, salió perfecto, así que está disponible para que hagamos un DIMEC aquí, el que quiera, ya lo ofrecimos. Y la primera sutura es fundamental. Es muy importante, pero la segunda, en realidad, se dice en la literatura que es la que define el astigmatismo finalmente. Porque si la segunda sutura la ponemos no perpendicular y no en forma simétrica, dimidiendo, digamos, el diámetro de la córnea, va a haber un astigmatismo muy importante, irregular, y va a ser difícil de corregirlo con el resto de la sutura. Así que la primera sutura y la segunda sutura son fundamentales, sobre todo la segunda, que tiene que ir perfectamente al frente y tiene que ir centrando el injerto. Ahora, en cuanto a la sutura, uno va poniendo los 4 cardinales y después cumple las 8 en forma perpendicular a la siguiente, no en forma longitudinal, no sé si se entiende. Es decir, esta sutura yo la estoy poniendo en forma perpendicular a la anterior, no al frente de la anterior, de manera tal de ir minimizando el astigmatismo que se va induciendo. Y las suturas, perdón, los nudos deben quedar en el donante, no en el receptor, de manera tal de que cuando uno vaya a sacar la sutura separada, como se ve en esa flecha, uno la tire y no abra ni pase por la herida. Como ven, está lleno de detalles. Y aquí vamos entonces a la sutura corrida. Esto es una sutura mixta de Prolén. En cuanto a la sutura, hay varios estudios, no muchos, varios estudios, en los cuales no gana ningún tipo de sutura en cuanto a la separada, a la mixta y a la continua. En general, hay mejores resultados con la continua y la separada, ¿ya? Pero como se hace con nylon, y ese es un tema muy importante que tenemos que discutir, como se hace con nylon, cuando se va ajustando y se van sacando la sutura, finalmente se vuelve al astigmatismo, digamos, original o alto. Entonces uno lo va ajustando con el nylon, pero como el nylon se degrada precozmente a los 11 meses, uno saca la sutura después y se vuelve al astigmatismo original. Y eso se ve en varios trabajos a largo plazo con sutura nylon 10-0. Lo que es distinto con la sutura Prolén 10-0, que usamos hace ya varios o muchos años, en el que es mucho más elástica y no se degrada hasta los 11 años teóricamente. Luego se ajusta la sutura intraoperatoriamente, la sutura corrida, ¿cierto? Habiendo fijado muy bien la sutura separada y con los nudos en el donante, perdón, en el receptor. Hay que dejar los nudos en el receptor, parece que me equivoqué antes, dije donante, en el receptor, y se ajusta la sutura corrida con una queratometría cualitativa, ya sea el queratómetro de Terry o yo ocupo que es el borde que trae el trépano y que es muy bueno. En cuanto a la sutura, como decíamos, habitualmente se describe la sutura del injerto corneal con Mercilén, con nylon 10-0 y con Prolén 10-0. Si uno busca en la literatura, yo la busqué y solo en un paper señalan al Prolén 10-0 como sutura alternativa, pero no tiene referencia, no tiene ninguna referencia, simplemente se señala. Sin embargo,
hay sí varios trabajos con Mercilén y con nylon, lo que es muy curioso, porque el material, digamos, de polipropileno, es de gran elasticidad, de alta resistencia, muy manipulable y muy ajustable en el postoperatorio y en el intraoperatorio, ustedes ya ahí lo vieron en el video, y además dura más de 10 años, 11 o más de 11 años. Es muy poco inflamatorio, se usa en cirugía cardíaca habitualmente. Así que bueno, y este es un caso, es muy interesante porque es muy anecdótico, este es un caso, ahí ven la microscopía electrónica de un PROLEN en un caso de un paciente de 71 o 72 años, que después de 13 años, ¿cierto?, no hubo degradación en el PROLEN. Y por lo tanto, si a los 13 años no hay degradación, ya prácticamente, teóricamente, hay una cicatrización y por lo tanto la herida ya estaría más estable. Por lo tanto, no veo por qué no se use más. Y ese era uno de los enigmas y por qué yo quería evaluar mis casos, digamos, suturados con PROLEN ya hace decenas de años. Y por eso que este trabajo lo presentamos en el COCHOF con algunos becados de la Universidad de Santiago de la Clínica, ¿cierto? En que evaluamos los resultados visuales y astigmáticos a largo plazo de la queratoplastía con sutura mixta de PROLEN 10-0 en pacientes con queratocono, todos en pacientes con queratocono. Bueno, esta es la introducción, como decíamos, que la sutura es fundamental, ¿cierto? Y la rehabilitación visual y la rapidez en la rehabilitación visual depende mucho de la sutura, de la forma de sutura y del tipo de sutura, porque no solamente importa, digamos, disminuir el astigmatismo, hay que disminuirlo rápido, no podemos tener ese paciente esperando 1 año, 2 años que vuelva a ver, sobre todo que a veces es el ojo bueno, el que se está operando. Bueno, ya dijimos que había muy poca literatura con respecto al PROLEN, ¿cierto? Y no hay un consenso en la literatura cómo hacer la sutura, si hacerla mixta, hacerla doble corrida, corrida simple o separada. La separada está un poco, diría yo, queda un poco atrás porque es muy difícil volver atrás si es que uno corta un punto y se le va el astigmatismo para el otro lado y después ya no le quedan puntos al otro lado, etc. Entonces es mucho más impredecible hacer separada simple que hacer mixta o mixta doble o mixta, corrida simple, corrida doble o mixta. Entonces aquí nosotros presentamos un estudio descriptivo de los resultados visuales y astigmáticos a corto y largo plazo en pacientes operados de queratoplastía DALC o penetrante con diagnóstico de queratocono usando esta sutura. Aquí describimos los resultados refractivos y de agudeza visual con corrección, ¿cierto? La queratometría, y también vimos y quisimos estudiar el tiempo de rehabilitación visual, que como decía, yo creo que es muy importante. Es un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y longitudinal, porque obviamente no pudimos compararlo con otro, porque yo por una parte no hago ya hace mucho tiempo con nylon porque estoy convencido de las ventajas del PROLEN, por lo tanto no puedo hacer algo comparativo en ese sentido. Lo quise hacer cuando terminé de usar el nylon, lo quise hacer retrospectivo comparando una muestra con la otra, en forma secuencial. Creo que lo presenté alguna vez, pero no encontré grandes diferencias, muy probablemente por el N. En este caso, hicimos 135 ojos, ¿cierto?, entre los años 2007 y 2022. Revisamos entonces los datos. Yo afortunadamente anoto todo, así que tengo todos los datos, y le fue relativamente fácil a los becados hacerlo. Vamos a ir viendo los resultados. Se obtuvo la agudeza visual, como se dice aquí, el delta K y el cilindro refractivo para la primera refracción y para la última refracción. Es decir, el primer control en que se pudo hacer la refracción y el último control que se hizo la refracción. ¿Ya? Y la última medición se subdividió en 2 intervalos.
Bueno, eso es, ya vimos la metodología. Y esta es la sutura que se ocupa, ¿cierto? Y la técnica que se ocupa es la del medio. Aquí la sutura mixta con 8 puntos separados y una corrida, ¿ah? Como se pueden ver en esa fotografía. El análisis estadístico, como siempre, se hizo con valores de P inferiores a 0,5, ¿cierto? Y por la distribución de los datos se ocupó esta prueba de Mann-Whitney. A ver, los resultados generales, bueno, 135, más o menos menos del 20% PKP, y el resto afortunadamente se puede hacer DALC, o sea, más o menos 80% DALC. 3 meses y 48 meses fue el tiempo de la primera consulta y del último control, o sea, la última refracción, ¿cierto? Y mujeres bastante más hombres que mujeres, y la edad media es esa. Ahora, la agudeza visual con correcciones, esto es lo primero interesante, que no sé si es tan obvio, pero verlo a uno le parece interesante, que el promedio de visión con corrección entre la primera y última refracción mejora, ¿ya? Mejora bastante. Casi llega a 0,8, entiendo yo, 0,12, es más o menos 0,8. Y es significativo, o sea, hay un buen manejo del astigmatismo en el tiempo. Esto es lo que dice en el fondo este resultado. Y este también lo confirma en que aquí tenemos los resultados hasta 96 meses. Obviamente la cantidad de pacientes, como vemos aquí, va disminuyendo. Pero en los distintos intervalos, entre menos de 6 meses y 96 meses, va mejorando en forma paulatina la visión, ¿ya? Lo que no ocurre siempre, pero este es el promedio. Pero ya vamos a ver casos complejos en que no ocurre siempre. ¿Y aquí qué pasa con el delta K, con la queratometría? También en forma significativa mejora, ¿ya? Entre la primera y última refracción. Y el cilindro también mejora entre la primera y última refracción. Lo que quiere decir, mejora el cilindro de 321 a 219, perdón, aquí abajo, de 408 a 342. No sé qué es eso abajo. La cosa es que mejora el cilindro como el delta K en el tiempo, lo cual también confirma que hay una buena posibilidad de ajuste en el tiempo. Ahora, en cuanto a cuantitativamente, el porcentaje de cilindros menores de 3 es bastante alto, 60%, casi 60%. Y eso es una impresión que yo tenía, que era muy bueno. Y yo por eso insistí en seguir poniendo y sigo poniendo Prolen con esta sutura mixta, porque los resultados que uno obtiene, yo tenía el feeling, tenía la impresión, la sensación de que eran buenos o mejores que en general se dice en la queratoplastía. Y estos resultados no son malos. 60% de astigmatismo menores de 3, un 30% entre 3 y 6, y solo un 10 a un 15% mayores de 6, finalmente. Así que esos resultados buenos. Por lo tanto, la agudeza visual con corrección mejora entre la primera y última refracción y sigue mejorando paulatinamente. El cilindro refractivo y queratométrico mejora en forma significativa entre la primera y última refracción. Y en cuanto al porcentaje astigmático, ya lo vimos, casi un 60% menor de 3 y solo un 12% mayor a 6. Bueno, tal como decíamos, el nylon y el mercilén son las suturas, y diría yo que el nylon en gran proporción son las suturas usadas, utilizadas, y es difícil cambiar esto, no sé por qué, no hay, por eso que yo quiero a ver si llegamos a publicar esto, porque no hay nada, absolutamente nada publicado con Prolen en queratoplastía. Se dice que el nylon sería más fácil de controlar, de manipular, con mínimas complicaciones en los primeros años, ¿cierto? Pero es mucho más biodegradable y uno ve que se suelta mucho más fácil.
y sobre todo en los niños, se suelta y con las riesgos y complicaciones que tiene cuando se afloja la sutura, ¿cierto? Además del astigmatismo que es impredecible, porque en la medida que se suelta la cicatrización y los vectores son totalmente impredecibles, y eso pasa entonces cuando uno saca las suturas separadas. En cambio, el monofilamento, digamos, el problema es mucho más estable, como habíamos dicho, mucho más elástico, mucho más resistente al ajuste. Y el Versilén no es biodegradable, pero también aparentemente es más inflamatorio y tendría mayores complicaciones de acuerdo a la literatura. Bueno, yo después revisé mucho más que esto, pero no hay problema, no hay mucho más y no hay tampoco muchos resultados de astigmatismo en queratoplastía. Y estos fueron los resultados comparados con el resto, y aquí podemos ver que Prolen, los astigmatismos son más o menos similares, un poquito mayores que los nuestros, diría yo, pero no hay nada con Prolen que se conozca. Bueno, este estudio sin duda que tiene limitaciones, es un estudio retrospectivo, ¿cierto? Y no se realizó comparación, como ya comentamos, con otros materiales de técnica, y no distinguimos DALK de PKP, aunque en la literatura tampoco se distingue mucho y no habría mayores diferencias, y también los tiempos de seguimiento tienen mucha desviación estándar, esa es otra limitación. Bueno, pero estas son las conclusiones que ya vimos, que son buenos resultados, ¿cierto? Tanto en el PKP como en el DALK. Y sin duda alguna deberíamos hacer un estudio prospectivo y ojalá comparativo en tipo de queratocono. Ahora, otra etiología, otro factor, digamos, que influye en el estigmatismo ya postoperatorio es cuando hay sutura suelta o cuando hay inflamación por diversas causas, en que se produce una lisis, ya sea del donante, del receptor o de la interfase. Y esa lisis nos obliga, o la inflamación, o la infección, o lo que fuere, nos obliga a sacar la sutura donde no corresponde necesariamente al astigmatismo, o nos apura en sacar sutura. Por lo tanto, otro factor es la cicatrización. Lo ideal es esto. Lo ideal es que ocurra esto. Este es uno de los casos buenos, ¿cierto? En que podemos ver cómo se mantiene en el tiempo desde el año 2015 hasta el año 2022. Prácticamente no hay diferencia. Y esto es la última refracción. Es extraordinario, 0,5. Pero lo pongo porque uno creía que no ocurrían estas cosas en la queratoplastía. Y sí ocurren. Y puede llegar a estos resultados. Este es otro DALK estable que justamente fue ayer a control y estaba tan bien que yo le hice que sacáramos fotos y topografía. Fíjense lo estable que está este paciente, es el ojo izquierdo con un astigmatismo mixto que tenía aquí 0,5, no es de 1,2, me equivoqué yo al poner aquí, es 0,5, pero muy buena visión, y aquí pueden ver en el ojo izquierdo que es, cómo estaba antes de operado y cómo siguió después de operado bastante estable, sin cambio. Aquí podemos ver la diferencia del A más B, que prácticamente no hay cambio en el tiempo. Por lo tanto, la precocidad, en la rehabilitación, el bajo astigmatismo y la estabilidad son cosas que hay que buscar en la sutura. Este también es un caso de ajuste posoperatorio. Ustedes ven aquí al lado derecho, ven cómo quedó la queratoplastía, el astigmatismo que quedó que alrededor de 7 y tanto, ¿cierto? Con 10 subjetivos, aquí la esfera y el cilindro es de 10, ¿cierto? Y que bajó a 1,25 en el post-ajuste de sutura en el postoperatorio. Esto es en la consulta manipulando la sutura corrida, ¿cierto? Y bajamos hasta 1,5 de astigmatismo. Aquí podemos ver otro caso en que fuimos haciendo autorrefracciones desde las 3 de 20 para las 4, ¿cierto? Hasta las 4 y tanto. Fuimos sacándole o ajustando la sutura
de acuerdo al astigmatismo y empezamos con 11 de refracción y 8,5 de cilindro queratométrico y terminamos con 1,25 y con 1,75 de cilindro queratométrico. Entonces, es una realidad. El ajuste postoperatorio es una realidad, se puede y permite llegar a resultados refractivos extraordinariamente interesantes. Otra forma de ajustar el astigmatismo postoperatorio es con el lío fáquico tórico, ¿cierto? Ya cuando no tenemos sutura o cuando no tenemos alternativas de corregir más, una de las alternativas es poner un lente fáquico tórico. Acuérdense que estos pacientes queratogónicos muchas veces, o la gran mayoría, son altos miopes o son miopes, entonces uno aprovecha de corregirle la toricidad, es decir, el astigmatismo y la miopía, ¿cierto? El Excimer láser o la Trans-PRK en el manejo postoperatorio. Nosotros hicimos hace ya tiempo atrás, en el año 2015, publicamos estos resultados, cientos de resultados a largo plazo, en que si ustedes se fijan, el Excimer láser en la queratoplastía es buena. Antes de un año postoperatorio baja bastante bien, en forma significativa con respecto al preoperatorio, pero después de un año miren lo que pasa, aumenta, ya no es significativo después del año. Entonces el LASIK, ahí vimos, y yo no hice más LASIK en queratoplastía, vimos que era pan para hoy, hambre para mañana, como se dice, o sea, funcionaba a corto plazo, pero a largo plazo no corregía el problema. Se dice que lo puede corregir mejor yo he hecho un caso hasta el minuto de Trans-PRK y ahí después les voy a contar o vamos a ver qué pasa. Pero se dice, esto todavía no está claro, no es una conducta definida. Al igual que la queratotomía astigmática, que es muy impredecible, yo no la hice muy poco después del Wills, me acuerdo, al principio del Murphy se hacía esto, pero es tremendamente impredecible por una parte y por otra es muy lenta la rehabilitación visual que tiene, porque uno le hace una incisión arcuata en un eje, le pone la sutura en el otro, se va para el otro lado habitualmente y tiene que esperar que cicatrice para sacar los puntos. Y hay que tener cuidado que al sacar los puntos de nuevo no se vaya para el otro lado. Entonces, no, es tremendamente impredecible, lenta y no deja contento a nadie, diría yo. También está la resección en cuña, que es lo mismo. Ahí sí que nos vamos para el otro lado, en 10, 15 dioptrías, y después tenemos que esperar que cicatrice, va a ir sacando punto por medio, y después nos pasamos para el otro lado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en estos casos que son duros de roer, como se dice, en que hay un astigmatismo enorme, yo lo que he hecho es abrir la herida en 360 grados, se hace con un simple rotador, se abre la herida y con dos pincitas se abre, no tiene para qué llegar a cámara anterior, y se resutura con el nylon y la sutura mixta nuevamente. Se hace exactamente lo mismo, como que si empezamos de nuevo el injerto. Ante un retrasplante, siempre se le plantea esto antes de un retrasplante, porque un retrasplante son palabras mayores, la córnea, etcétera, el rechazo, abrir el ojo, otro cuento, ¿cierto? Entonces, y esto es una resutura simple en que le damos la oportunidad a corregir el astigmatismo con esta nueva resutura mixta para empezar de nuevo el ajuste, ¿ya? Y es una resutura que se hizo aquí con este astigmatismo, quedando finalmente el ojo derecho con un cilindro de 2,25. Es decir, quedó con este astigmatismo que se corrigió con la resutura a este otro astigmatismo. Y aquí podemos ver el efecto, que es este celeste, que se hizo sobre la corrección. Pero no es tan simple tampoco la resutura. Uno dice, bueno, es obvio resuturar. Claro, parecía obvio, pero resulta que este paciente en el 26 de mayo del 2022 traía este astigmatismo, lo resuturamos
quedó en 3,5 y 3 meses después va en 5, después a 7 y llegó a 7,5, nuevamente. Y esto ocurre, y yo no sé cuándo ocurre, pero hay que advertir a los pacientes. Hay pacientes que uno hace resutura y quedan fantásticos. Hay otros pacientes que le hacen resutura y quedan igual a la larga. Aquí hay una resutura, fíjese, el ojo derecho se resuturó y quedó en 9,75. Y el ojo izquierdo se resuturó, fíjense cómo estaba el ojo izquierdo, cómo quedó finalmente con un astigmatismo de 2 y fantástico. Sin embargo, el derecho no y el izquierdo sí. Algo estamos haciendo mal o algo no sé o algo pasa. Pero ¿qué es lo que pasa? Creo yo, y este es un desafío actual en la queratoplastía, en el manejo del astigmatismo post-queratoplástica. Fíjense bien, este paciente superó el año 2013. Ahí tenemos. Después, el 2015 ya va asomando aquí un encurvamiento, una ectasia. Y después, en el 2022, sigue asomando este. Este paciente está muy bien todavía, con un astigmatismo tremendamente bajo, aún, pero va asomando. Y eso nos va asustando. ¿Por qué? Porque vemos que en algunos casos se produce una especie de ectasia, o no es que se produzca una especie, sino que el queratocono sigue avanzando por debajo del injerto y se producen tremendos astigmatismos, como en este caso. Y en estos casos es donde uno lo resutura, este es el caso del astigmatismo, lo resutura, queda más o menos bien, pero después vuelve. ¿Y qué está pasando acá? Se va extasiando. Probablemente la resutura no funciona en aquellos casos que se van extasiando. Fíjense este caso, cómo la diferencia aquí abajo es una ectasia de la parte inferior, con un astigmatismo y una miopía 22 años postoperatorio. Y aquí tenemos otro caso de una ectasia en este lugar, en que podemos ver la interfase y la ectasia al OCT de polo anterior. ¿Lo ven aquí? Para esto, este es un esquema, ¿cierto?, de un paper que habla del manejo del astigmatismo postoperatorio, y al final, cuando estamos frente a estos casos, plantea repetir en la queratoplastía como una posibilidad, que lo hemos hecho, ¿cierto? Pero el problema es que cuando lo repite, el donante es de este vuelo y el receptor es de este vuelo. Y suturarlo es súper difícil. Y por otra parte, se produce astigmatismo. Fíjense acá que está el mismo pattern de la topografía que les mostré hace poco. Y ellos plantean poner una especie de media luna entre medio para reforzar la ectasia en ese lugar. También se plantea por ahí hacer una especie de big bubble en el injerto. O sea, ya en el injerto, lo que es difícil, un big bubble es difícil, hacer otro o en el injerto mismo para hacer una queratoplastía más grande, como es esta publicación. Bueno, ¿y qué es lo que hay en el futuro? El femto-C con láser. Hay publicaciones que dicen que disminuyen el astigmatismo, otras que no disminuyen el astigmatismo. A mi modo de ver, creo que no agrega nada, porque uno que haga o no cualquier forma de incisión al final, mientras uno tenga que poner la sutura es lo que manda el astigmatismo y las curvaturas. Puede disminuir algo, pero ya vimos todo el análisis y las magnitudes de astigmatismo y de ajuste en que la Z o el top hat o el mushroom, no sé, maní, como se dice. Yo, a mi mover, no, hemos visto algunos casos en la clínica, pero creo que no se justifica ni el costo ni nada. Entonces, para concluir, yo diría que el astigmatismo post-queratoplastía sigue siendo un tema, sin duda alguna.
no está solucionado. La trepanación, tipo y forma de sutura es muy importante. Hay que darse todo el tiempo posible en todos los detalles al suturar, al cortar, al centrar, etc. La sutura mixta de Prolén a mí me tiene absolutamente convencido, es buena y creo que mejor para el manejo del astigmatismo. Debe controlarse la evolución de la sutura y herida permanentemente, porque van ocurriendo cosas, se pueden soltar, se puede inflamar, se puede pasar esto, puede pasar el otro. El ajuste y resutura es una herramienta útil, entre otras, ¿cierto? La utilidad del femtoláser está por verse y la ectasia post-queratoplastía en queratocono sigue siendo un desafío. Eso sería. Un aplauso, no lo he escuchado.